Hola a todos, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Acá estoy cumpliendo mi promesa de hacer un segundo video para ustedes contándoles lo que he aprendido hasta ahora acerca del rapto, de lo que en la iglesia llamamos la venida de nuestro Señor Jesús por la iglesia. Y Y bueno, como tengo muchas cosas para compartir con ustedes, la verdad espero que realmente les sea una bendición, pero de todos los puntos que vayamos tocando, de todo lo que eh, vayamos viendo, yo quiero pedirles que no se queden con lo que yo les cuento, con lo que yo les digo, sino que lo investiguen por ustedes mismos, que lo prueben, vayan a las escrituras, vayan a la palabra de Dios y pruébenlo mediante la palabra de Dios y hablen con Jesús, hablen con Él y pídanle confirmación ustedes también, porque nuestro Dios es un Dios personal, un Dios, Él ama la intimidad, ama tener detalles con sus hijos y tiene una relación muy única con cada uno de sus hijos. Entonces, de la manera en la que habla conmigo, no va a ser de la misma manera en la que hable o trate con alguno de ustedes. Así que Él tiene una forma especial de hablarnos, de explicarnos las cosas para que podamos entenderle. Y es bueno, es muy bueno que vayamos a Él. Así que no eso de, me parece que está bueno eso de probarlo, no porque es algo que va en contra de lo que yo incorporé durante años de cristiano o lo que yo entendí y lo descarto, sino, ni tampoco lo tomo al pie de la letra. Yo sí ir al Señor y hablar con Él al respecto y bueno, preguntarle, estén dispuestos a aprender como, o a escucharle, escuchar su voz como niños. Yo creo que Él ama eso, ama que su gente tenga esa relación, esa comunión con Él, que vayamos a Él, que le preguntemos, eso, como los chicos que se humillan para aprender, que preguntan, que tienen curiosidad, que creen, le creen, así que bueno. Eh, bueno, a ver, para empezar, la palabra rapto no está en la Biblia. No, en ningún lado de la Biblia van a encontrar la palabra rapto. Bajo el antiguo pacto, recuerdan que yo les comentaba que la Biblia se divide básicamente en dos pactos. El antiguo pacto, que es el pacto de la ley, y el nuevo pacto, que es el pacto de gracia, de favor inmerecido, bajo el cual estamos hoy por la sangre de Jesús. Bajo el antiguo pacto, bueno, todo apunta a Jesús, todo es una sombra, una representación, una imagen de Jesús, pero la iglesia, así como el rapto, eran un misterio bajo el antiguo pacto. Nadie sabía, ningún profeta sabía acerca de la iglesia y mucho menos de un rapto. Entonces, el antiguo pacto fue escrito en hebreo, el nuevo pacto fue escrito en griego. En griego no existe la palabra rapto, pero sí existe la palabra harpazo, que es la que se usa en 1 de Tesalonicenses 4:13. Miren, vamos a leerlo. 1 de Tesalonicenses 4, a partir del 13 empieza hablando ya acerca de eso. Dice, este es Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica y le dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como las otras personas o como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, o sea, a todos los creyentes. Conforme a lo dicho por el Señor, es decir, esto no se lo estaba inventando Pablo, sino que el Señor se lo había revelado específicamente a Pablo, a la iglesia a través de Pablo. Le dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Bien, en el versículo 14, donde dice, y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados, estoy leyendo la NBI, la versión NBI. Esa palabra que nuestras Biblias traducen como arrebatados es una palabra griega, un verbo, harpazo. ¿Qué significa? Este verbo griego significa secuestrar, ser raptado repentinamente, ser agarrado por la fuerza y ser llevado de un lugar a otro. Entonces da la idea de rapto, de ser raptado repentinamente. Muy bien, entonces, hasta ahí vamos. Raptos. ¿Cuándo es la primera vez que aparece un rapto en la Biblia? Bueno, bajo el Antiguo Pacto hubieron raptos. Enoc, por ejemplo, Génesis 5, 21 al 24, dice que Enoc fue raptado y fue llevado al cielo sin morir, sin sufrir la muerte. Y dice la Escritura que antes se dio testimonio de que él había caminado con Dios. Él tenía una amistad con Dios, una relación con Dios. Y fue raptado sin sufrir muerte. Después, en 2 Reyes 2:11, habla de Elías, que fue raptado también en un carro con caballos de fuego. ¿Sí? Como un remolino fue raptado. Después en Hebreos, bajo el nuevo pacto, en Hechos 8:39, habla de Felipe siendo raptado, pero no para ser llevado al cielo, sino que fue raptado, que fue tomado de un lugar y fue puesto en el otro. Y él siguió su camino y siguió predicando. Después Pablo en 2 Corintios 12, 2 al 4, nos cuenta que fue raptado y fue llevado al tercer cielo. Vio un montón de cosas que ni siquiera tenía palabras para explicarlas, porque nuestras palabras son limitadas. Hay una hermosura en el cielo que no podemos expresar con palabras. Y después en Marcos 16, 19 vemos cómo Jesús es llevado, mientras está pronunciando una bendición a sus discípulos, él es arrebatado, es llevado al cielo y ahí es donde está hasta ahora, a la diestra del Padre, y prometió regresar de la misma manera como fue llevado. Así que después Jesús, cuando les hablaba a sus discípulos, antes de ir a la cruz, en Juan 14, si mal no recuerdo, Juan 14 del 1 al 3, vamos a buscarlo porque no lo tengo anotado, Juan 14 del 1 al 3, dice Jesús hablando a sus discípulos, que se oscureció. Él quería consolarlos y les dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o muchas moradas, dice una versión. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy entonces a prepararles un lugar, y si me voy y lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ahí básicamente les está hablando acerca del rapto, solo que no puede darles mucho detalle y ellos en ese momento no entendieron bien a qué se refería, porque todavía no había sido, ni siquiera había nacido la iglesia, todavía habían cosas. Jesús les decía muchas cosas que quiero decirles y que no puedo contarles todavía porque no van a entenderme, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él
les va a ayudar a recordar lo que les dije y les va a enseñar todas las cosas. Así que, bueno, ese es el trabajo del Espíritu Santo, entre otros, ayudarnos, enseñarnos. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los puntos claves por los cuales yo creo, y de nuevo es lo que yo creo de acuerdo a lo que yo he aprendido, a la confirmación que el Señor me dio a mí, a mi relación con Él. ¿Puedo equivocarme? Claro que sí, pero yo voy a contarles eso, lo que yo aprendí hasta ahora, lo que el Señor me enseñó a mí acerca del rapto. Y no podemos hablar de rapto si no hablamos acerca de Israel, para que lo entendamos. ¿Qué ocurría? Que cuando la iglesia nació, todos los creyentes, o la gran mayoría de ellos, eran creyentes judíos. Entonces, Pablo, cuando escribía sus cartas a las iglesias, él les hablaba en términos en los que los judíos lo entendían. Hoy en día, en la actualidad, la realidad es que la iglesia está formada principalmente por creyentes gentiles, creyentes que no somos judíos, somos de otras naciones. Entonces hay muchas cosas que cuando leemos la Biblia no las entendemos porque no entendemos la cultura judía y no entendemos sus tradiciones y no entendemos un montón de cosas. Entonces es muy difícil estudiar estas cosas o tratar de comprenderlas con una mente cristiana occidental porque no se trata del pueblo judío. Entonces, vamos a ir ahí para entender un poco más de estas cosas. Bueno, no se me ocurre un lugar mejor por donde empezar que por las fiestas judías. En Deuteronomio 23, si mal no recuerdo, en Deuteronomio 23, Dios les da o les ordena 7 celebraciones, 7 fiestas que, bueno, no son fiestas como la fiesta de Navidad, pero la palabra en hebreo es moed, que significa una cita divina, un encuentro especial con Dios. Y tenían 7 ellos en total, 4 fiestas de primavera y 3 fiestas de otoño. Las 4 fiestas de primavera eran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Vemos a lo largo de la Escritura que Jesús cumplió con cada una de estas fiestas a la perfección, con detalles, con mucha excelencia. De hecho, Jesús nació exactamente el día en que Dios creó al primer Adán, y él nació como el segundo Adán. Y bueno, y con todas las cosas fue muy puntual. Nuestro Dios es un excelente matemático. Él es totalmente preciso y perfecto con las fechas, con los números, y de hecho para el pueblo de Israel, para los judíos, los números tienen significado, todo tiene significado en la Biblia. Entonces, bueno, la primer fiesta que Dios estableció, el primer encuentro que Dios estableció, fue la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, durante la fiesta de la Pascua Jesús, ¿cómo la cumple Él? Bueno, al morir en la cruz, como el primogénito de Dios, entrega su vida y muere como el Cordero de Dios, podríamos decir. La Biblia usa esos términos, el Cordero de Dios, cumpliendo incluso con los 2 horarios de sacrificio que la nación de Israel tenían. Ellos tenían un horario de sacrificio a las 9 de la mañana, 9 a.m., y otro a las 3 p.m. Jesús fue crucificado exactamente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde Él entregó su espíritu.
después de haber cargado con todo el pecado, las maldiciones, el juicio, la condenación sobre su cuerpo, haber pagado el precio completo por nosotros, Él entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Entonces cumplió así los 2 horarios de sacrificio exactamente en la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué la nación de Israel celebra la fiesta de la Pascua? Porque Dios les ordenó hacerlo por primera vez cuando ellos estaban en Egipto todavía, la noche anterior al éxodo, la noche anterior a ser liberados de Egipto. Y durante esa noche en la que Israel estaba en sus casas participando de un cordero, celebrando la Pascua, todos los hijos primogénitos de Egipto murieron. Esto es una sombra o una representación del primogénito de Dios que iba a morir más tarde también en una fiesta, en una celebración de la Pascua. Después de la fiesta de la Pascua viene la fiesta de los panes sin levadura, que les recuerda al pueblo de Israel, les recuerda a ellos el día en el que fueron liberados de la esclavitud de Egipto mediante la sangre del cordero, mediante participar de la Pascua. Inmediatamente después de eso, a la mañana siguiente, ellos fueron liberados. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el faraón de Egipto los echa, les dice se van inmediatamente de acá, váyanse todos ustedes. Entonces ellos tuvieron que recoger todas sus cosas y dejar la tierra rápidamente. No tuvieron tiempo de leudar sus panes. Así que durante la fiesta de los panes sin levadura, bueno, esa fue también una sombra de lo que pasaría más adelante con Jesús. Él cumple esa fiesta a la perfección como, bueno, lo mismo ocurrió con él. Había una ley en Israel que decía que ningún hombre que fuera ejecutado por un crimen podía permanecer colgado durante toda la noche, sobre todo durante festividades sagradas en las cuales se buscaba mantener la pureza y el orden. Así que tenían que ser bajados de la cruz. Israel no tenía crucifixión en una cruz, pero sí había una ley que indicaba eso, que si alguna persona era colgada porque estaba siendo ejecutada por algún crimen, no podía permanecer su cuerpo durante toda la noche colgado, tenían que bajarlo. Y sobre todo en festividades sagradas, así como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, cualquier fiesta de ellos. Entonces, bueno, lo bajaron a Jesús rápidamente y no tuvieron tiempo de hacer todos los preparativos para su entierro, sino que consiguieron una tumba. Y bueno, era justamente una tumba virgen, una tumba que no había sido utilizada por nadie antes, pero simplemente lo bajaron, lo envolvieron en lino y lo metieron a la tumba sin preparativos para su entierro porque no había tiempo para hacerlo. Así que ahí mismo Jesús cumple la segunda fiesta a la perfección, la fiesta de los panes sin levadura, al ingresar a la tumba. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces él ingresó como el pan de vida a la tumba, en una representación exacta de lo que había ocurrido con el día en que comenzó el éxodo. Cuando Israel salió de Egipto, ellos metieron sus panes al horno sin levadura porque no había tiempo de dejarlos leudar. Así que bueno, ahí vemos a Jesús cumpliendo la primera fiesta de la Pascua a la perfección, la segunda fiesta de los panes sin levadura a la perfección. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, en los que la nación de Israel
venía ante el sacerdote y presentaba la primicia de sus frutos. Entonces el sacerdote bendecía los primeros frutos y les garantizaba a ellos una cosecha abundante y muy buena. Entonces, ¿cómo cumple Jesús con esta fiesta? Bueno, después de ser enterrado, Él resucita el tercer día y se presenta ante el Padre como la primicia de los que han muerto, siendo el primer hombre en resucitar para no morir nunca más, porque habían habido otras resurrecciones, incluso Jesús también había resucitado a un niño, resucitó a Lázaro, pero esas personas resucitaron para después volver a morir. En cambio, Jesús no, fue el primero en resucitar para no volver a ver la muerte. De hecho, la muerte no tiene poder sobre él. Y lo mismo va a ocurrir con las personas que ya han muerto y que han puesto su fe en él. Van a resucitar también. Bueno, así que ahí cumplió con la tercera fiesta, y la cuarta fiesta y la última fiesta de primavera, después vienen las 3 de otoño, es la fiesta de Pentecostés. El primer Pentecostés es el que Israel celebra. Fue el día en el que Dios les dio la ley, los 10 mandamientos escritos en piedra. Y ese día, bajo el antiguo pacto, en el primer Pentecostés, 3.000 personas murieron a los pies de la montaña. Ahora, bajo el nuevo pacto, después de que Jesús entregó su vida en la cruz y resucita, exactamente, son 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. Pero ahora bajo el nuevo pacto, Dios no da la ley, sino que da su Espíritu. El Espíritu Santo desciende sobre la tierra y bautiza a más de 120 creyentes que estaban reunidos, esperando la promesa del Padre, porque esa es la promesa del Padre, la con artículo definido, es la super promesa del Padre. Y estaban esperándola. De hecho, Jesús les dijo, no salgan a ningún lado a predicar ni a hacer nada hasta que les envíe la promesa de mi Padre, hasta que el Espíritu Santo llegara. Así que el Espíritu Santo llega y nace la iglesia, dando así cumplimiento a la fiesta de Pentecostés. Y la Biblia dice, cuando el día de Pentecostés se cumplió por completo, vino el Espíritu Santo. Y desde entonces está en la tierra, viviendo en cada creyente, guiándonos desde adentro, ayudándonos a recordar, enseñándonos todas las cosas y preparando a la novia de Jesús para su encuentro con él. Bueno, y ese día de Pentecostés, bajo el nuevo pacto, cuando la iglesia nace, Pedro predica a la gente y 3.000 personas son salvas, en contraposición con lo que pasó, bueno, oposición directa con lo que pasó el primer Pentecostés bajo el antiguo pacto, que 3.000 personas murieron. Así que bueno, las 4 fiestas de la primavera Jesús las cumplió por completo a la perfección, con extremo detalle y puntualidad. La próxima fiesta por cumplirse es la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah para los judíos, o Yom Teruah también se llama, que para ellos cae un 1 de Tishri. Entonces, bueno, ahí hay otra cosa más que tenemos que entender, y es que la nación de Israel, ellos no tienen el mismo calendario gregoriano que nosotros. Ellos tienen otro calendario con un promedio de 360 días por año. Y su primer día del año, o sea, el año nuevo para ellos, comienza con la fiesta de las trompetas el 1 de Tishri. No es como nosotros que empezamos el 1 de enero. Ellos empiezan con la fiesta de las trompetas el 1 de Tishri. Después de la fiesta de las trompetas o de Rosh Hashanah viene la fiesta de Yom Kippur, le llaman ellos, que es la fiesta de la expiación, que es el día más sagrado del año judío y es el día del perdón, del arrepentimiento de corazón y de la expiación. Es uno de los días extremadamente santos. Es el último día de 10 días de arrepentimiento. Y el tema central es la expiación y la reconciliación. Es decir, el 1 de Tishri ellos comienzan celebrando su año nuevo
judío con la fiesta de las trompetas, y del 1 al 10, esos 10 días son días en los que ellos se arrepienten. Es un día especial de perdón, sobre todo el 10.º día, el día de Yom Kippur. Ahí cae la fiesta de Yom Kippur, el 10.º día de ese mismo mes. Bueno, y después viene la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, la próxima fiesta en cumplirse, dijimos que es la fiesta de las trompetas o la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Esa es la fiesta en la que las personas que estudian las escrituras creen que Jesús va a regresar por la iglesia, que es la fiesta de las trompetas. Y ya les voy a contar por qué. Bueno, siguiendo un poco con el tema del rapto. Nosotros sabemos que va a haber un rapto de la iglesia, que es lo que está la iglesia espera desde que Jesús ascendió a los cielos y prometió regresar. Entonces va a haber un rapto de todos los creyentes. Primero, ese mismo día, primero resucitan los muertos que hayan creído en Jesús durante la dispensación de la gracia, desde que Jesús resucitó hasta que Jesús regrese. Después de ese rapto de la iglesia, de ese arrebatamiento, inmediatamente después de eso comienza la tribulación, que son 7 años y que es también lo que la Biblia llama el día del Señor o el día de la venganza de nuestro Dios, que no es que dure un día, sino que va a durar 7 años. Bueno, según Daniel 9:27, la tribulación, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se estudian juntos porque van mano a mano, tienen profecías que se complementan, digamos, por así decirlo. Entonces, Daniel 9:27, según Daniel 9:27, la tribulación comienza con la firma de un tratado de paz entre el anticristo e Israel, que está destinado a durar 7 años, que son los 7 años de tribulación. Al cabo de estos 7 años va a ocurrir la segunda venida de Jesús, pero en esa segunda venida Jesús no viene por su iglesia, sino porque ya fue raptada la iglesia. Él viene con sus santos, o sea, con su iglesia y con sus ángeles. Y bueno, iba a terminar con la maldad, digamos, con el anticristo, con Satanás y demás. Y después de esa segunda venida viene los 1000 años de reinado de Jesús. Muy bien. Bueno, entonces, volvemos. Según Daniel 9:27 decíamos que la tribulación comienza con la firma de un tratado de paz entre el anticristo e Israel, que está destinado a durar 7 años. Sin embargo, este periodo se divide en 2 mitades. A la mitad de la tribulación, el anticristo rompe con ese tratado de paz y establece en el templo, que es el templo de Israel, que es este famoso tercer templo que están por construir, un objeto sacrílego o la abominación desoladora. Se menciona así en el libro de Daniel. La expresión a la mitad de la tribulación indica que la primera mitad de la tribulación dura 3 años y medio, usando el año profético de 360 días. ¿Sí? Apocalipsis 11:3 menciona específicamente los 1260 días que corresponden a la profecía de Daniel. Entonces, tenemos los 7 años de tribulación. Esos 7 años se dividen a la mitad, tenemos 3 años y medio y 3 años y medio, pero los 3 primeros años y medio duran 1260 días y los 3 años y medio que siguen duran 1290 días. Si sumamos los días de ambos periodos, tenemos 2550 días. ¿Me siguen? Bien.
En Apocalipsis se agrega también el detalle de 2 testigos divinamente designados que predican junto a los 144.000 judíos. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando la iglesia sea raptada, los ojos del mundo vuelven a estar en Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús vino a la nación de Israel como profeta? Él vino primero a la nación de Israel como profeta, como sacerdote, como rey, y vino a predicar el reino de Dios, y él fue rechazado por sus hermanos judíos. Entonces ese reino de Dios quedó como en suspenso, la nación de Israel quedó en suspenso, y da lugar al nuevo pacto de gracia, de favor inmerecido, mediante la sangre de Jesús, en la que ahora participan todas las naciones del mundo. Pero no es que Dios se haya olvidado de la nación de Israel, está como suspendida. Sin embargo, sigue siendo nuestro reloj profético el que nos indica cada etapa o cada periodo de tiempo. Entonces, cuando la iglesia sea raptada, las personas que queden en este mundo, ¿cómo van a conocer a Jesús? ¿Cómo van a tener la oportunidad de arrepentirse, de poner su fe en Jesús y ser salvas? Porque va a haber una especie de segundo rapto al final de los 3 años y medio primero, donde van a ser raptadas esas personas que hayan creído en Jesús, que hayan puesto su fe en Jesús, junto con 144.000 judíos creyentes. Especifica eso Apocalipsis. Entonces, ¿de dónde salen los 144.000 judíos? Son 12.000 de cada tribu de Israel. Israel, la tribu, la nación de Israel se formó a través de 12 hijos varones que tuvo Jacob. Dios hace un pacto con Abraham. Abraham tiene a Isaac, ese pacto se cumple en Isaac. Isaac tiene 2 hijos varones, Esaú y Jacob. Y de Jacob vienen los 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel, que forman la nación de Israel. Y a Jacob después se le cambia el nombre y se pasó a llamar Israel. Dios le cambia el nombre. Bueno, esos 144.000 judíos creyentes van a ser los que prediquen durante esa primera mitad de la tribulación, junto con 2 testigos más que menciona Apocalipsis específicamente. Es decir, que todos los ojos de las naciones van a estar de nuevo fijadas en Israel. Bien. Daniel 12:11 menciona, entonces, como les decía, los 1290 días, que forman parte de la segunda mitad de la tribulación. Tenemos así un total de 2550 días, son 1260 de la primera parte de la tribulación, después hay una especie de segundo rapto que se menciona en Apocalipsis, donde son raptadas las demás personas que escapan de la tribulación, que creen en Jesús. La Biblia dice: el que invocara el nombre del Señor será salvo, así que con creer en Jesús van a ser salvos, con depositar su fe en Jesús, junto con los 144.000 judíos. Bien, una vez que eso ocurre, comienza la segunda parte de la tribulación, que la Biblia llama la gran tribulación. Si hasta acá las cosas estaban feas, bueno, acá realmente se pone muy feo. Bien, entonces tenemos 1260 días, 1290 días, forman un total de 2550 días. ¿Estamos? Hasta ahí. Bien. ¿Qué tiene que pasar exactamente? Que desde una fiesta de las trompetas, que es la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta en donde ocurriría el rapto, hasta una fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que cumplir con todas las fiestas a la perfección. Como cumplió las otras 4 de primavera, ahora le faltan cumplir las de otoño. Entonces, de una fiesta de Rosh Hashanah o de las trompetas a una fiesta de Yom Kippur, ¿sí? ¿Me siguen? Las dos fiestas, las 2 primeras fiestas de otoño que faltan por cumplirse, tienen que haber exactamente 2550 días, que son los que se mencionan en Daniel y en Apocalipsis, para que él pueda cumplir con los días que se mencionan de tribulación y
con las 2 fiestas que le faltan de otoño. Después de esa vienen los tabernáculos, que sería la última. Bien, ¿cuántas veces en la historia de Israel, antes de que Israel fuera establecida como nación, el 14 de mayo de 1948, antes de esa fecha, antes de 1948, ¿cuántas veces ocurrió eso de que hubieron exactamente, ni un día más ni un día menos, 2550 días de una fiesta a la otra? La respuesta es 0. No hay ninguna fiesta, o sea, no hay ni un solo registro de que haya ocurrido al menos una vez esa exactitud de 2550 días entre una fiesta y otra. ¿Sí? Muy bien. Desde el 14 de mayo de 1948, que Israel es establecida como nación, hasta hoy, hasta este año 2025, hubieron 6 veces, y este año se cumple la 7ª vez en la que ese dato, esos 2550 días se cumplían a la perfección entre una fiesta y la otra. Hubieron 6 veces antes. Este año la fiesta de las trompetas cae el 23 y 24 de septiembre. Si contamos desde el 23, 24 de septiembre hasta, y le sumamos 2550 días, vamos a caer exactamente en la fiesta de Yom Kippur de 2032. Y esta es la 7ª vez que eso va a ocurrir y la última. Si revisamos el calendario judío, no vamos a encontrar ni una sola vez más en que ese patrón se cumpla a la perfección así. No hay otro. Va a ser la 7ª y la última. Bueno. Sí. Bueno, este es uno de los motivos principales por el que la iglesia que estudia estas cosas, que ama la venida del Señor, y yo sé que se han intentado establecer fechas anteriormente y que ninguna de esas acertó. Sé que mucha gente ha sufrido por esto y que por ahí tienen cierto rechazo a estas cosas, y yo lo entiendo, es comprensible. Pero, miren, también he escuchado de casos anteriores, en años anteriores, donde se habló con fuerza acerca de esto, de la venida del Señor. Se fijaron fechas y muchas personas dejaron sus trabajos, dejaron de estudiar, dejaron de seguir con sus vidas esperando a que Jesús vuelva, con una actitud, así como una actitud media vaga, por así decirlo. No sé si eso ofende a alguien, pero es como que, bueno, ya está, no hagamos más nada, entonces si total viene Jesús, ya está. Y yo honestamente no creo que esa sea la actitud correcta de un creyente. La Biblia dice que todo creyente está esperando la venida del Señor, está esperando al Hijo, está esperando el regreso del Hijo, y que el rapto es nuestra esperanza bienaventurada, es lo que nos mantiene con vida, lo que nos anima a seguir cuando vemos que todo está tan mal alrededor. Entonces, incluso hay un versículo, fue Pablo el que lo dijo, pero no recuerdo bien cuál era, yo lo voy a buscar, que habla acerca del rapto, justamente, de esta esperanza bienaventurada, y que Pablo les dice que el saber eso tendría que producir ánimo en las personas y más ganas, más ímpetu por trabajar para hacer una bendición a los demás, para representar a Jesús mejor en la tierra, para permanecer siendo una bendición y activos en esta tierra y transformando la atmósfera donde quiera que vayamos hasta que Él regrese. No se supone que nos crucemos de brazos a esperar. Y bueno, total, ya viene que Él se encargue, ¿no? Somos la representación de Jesús en la tierra, somos sal, somos el condimento y lo que conserva la tierra. Somos las personas que se supone que tenemos que salir y ser una bendición a los demás. Y mientras más sabemos que el día se acerca, bueno, con más ganas todavía, con más ímpetu, con más entusiasmo, trabajar más duro todavía, porque no queda mucho tiempo.
Entonces, bueno, debería de provocar la reacción contraria en los creyentes, no la vagancia esa, bueno, no hagamos más nada. Y tampoco tendría que provocar temor en los creyentes. Miren, yo tuve un tiempo en donde me producía mucho temor realmente pensar en esto del rapto, pero era porque no lo entendía realmente, no me lo habían enseñado bien y yo sentía cada vez que me mencionaban el rapto un temor, sentía condenación, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque yo pensaba que había muchas cosas que yo tenía que hacer, que yo tenía que ayudar a que otros sean salvos y que yo no estaba haciendo nada al respecto. Entonces, en lugar de alegría y gozo y entusiasmo y expectativa, me generaba temor, mi terror. Yo no quería saber nada ese día porque me sentía condenada, me sentía culpable. Pero no está bien, es porque yo no estaba bien informada al respecto, no me habían enseñado correctamente. Entonces empecé a aprender lo que la Biblia enseña acerca del rapto. Y cuando lo entendí, yo fui al Señor, hablé con Él y dije, yo quiero aprender, quiero que me enseñes porque quiero tener la actitud correcta. Y cuando lo aprendí, bueno, toda esa emoción negativa, toda esa emoción que no corresponde, se fue, desapareció porque realmente no tiene que producir temor, al contrario. Entonces, bueno, por eso me parece que es muy bueno, es muy sano, muy saludable aprender acerca de estas cosas, hablar acerca de estas cosas, leer, ir a Jesús y pedirle que el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos todas las cosas. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, en lugar de escondernos, tenemos que ir a Él y decirle, yo quiero saber, aunque la gente diga que es una locura, que nadie sabe el día ni la hora. Bueno, ya vamos a hablar acerca de eso, de nadie sabe el día ni la hora. Van a ver que es súper interesante. Pero bueno, sí es muy bueno eso, ir al Señor y aprender estas cosas y realmente estar informados bien, correctamente. En cuanto a nadie sabe el día ni la hora, ¿saben de dónde viene eso? Los judíos antiguamente, en los tiempos de Jesús, ellos no tenían los medios que nosotros tenemos hoy para saber cuándo va a haber una luna nueva, cuándo va a haber, no sé, determinado evento meteorológico. Entonces tenían que haber 2 o 3 testigos que vieran, y dependiendo del lugar donde esté, si está nublado, si no está nublado, el día, qué hora es, se veía más o menos. Entonces tenía que haber 2 o 3 testigos al menos que dijeran, sí, yo veo la luna nueva, entonces listo, en ese momento comenzaba la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. De hecho, eso ocurrió durante tanto tiempo que llegó a llamarse la fiesta de nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque es la única fiesta que dura 2 días, pero que no sabían cuándo comenzaba porque tenían que comenzar con una luna nueva. Entonces, cuando empezamos a entender esas cosas, a entender la Biblia desde la mente de un judío, desde su cultura, desde sus costumbres, incluso desde su idioma, empezamos a ver con ojos diferentes todo esto, entenderlo de una manera especial. Entonces, muy bien, seguimos. Les cuento que recientemente los judíos hicieron un estudio acerca de, porque no solo a la iglesia nos interesa saber cuándo el Señor va a volver por recibir. Bueno, hablando de lo de nadie sabe el día ni la hora. Entonces, cuando Jesús dijo nadie sabe el día ni la hora, que está, para empezar, miren, quiero contarles algo súper importante. Cuando yo lo aprendí me ayudó mucho. El libro de Mateo no fue escrito a la iglesia. El libro de Mateo es un libro escrito a la nación de Israel. Y cuando los judíos, Mateo 24, que habla acerca de las señales del fin, Jesús les explica acerca de las señales del fin de los tiempos, del fin del mundo, ellos se acercaron a Jesús preguntándole, Maestro, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? ¿Y cuáles son las señales del fin? Las señales de tu venida y las señales del fin. Entonces, los judíos no sabían nada acerca del rapto todavía, porque Jesús no había muerto, no había resucitado, la iglesia no había nacido y por lo tanto no sabían nada de la iglesia ni tampoco sabían nada del rapto. Jesús les empieza a revelar misterios de la iglesia recién en el aposento alto la noche anterior a él ser crucificado. Entonces habían muchas cosas que ellos no sabían todavía, no conocían. Entre ellos el rapto.
Ellos sí sabían de una segunda venida del Señor, que es la que todavía ellos están esperando. De hecho, hay muchos judíos, gracias a Dios, que son salvos, que son creyentes en Jesús, pero hay muchos que todavía no. Y esa porción de judíos que todavía no son creyentes en Jesús, ellos están esperando la venida de su Mesías, la venida del Señor. Lo que nosotros esperamos como rapto, ellos lo esperan como la venida del Mesías, que ellos piensan que es una persona que va a venir a rescatar a Israel y eh, a imponer un reino de paz, digamos. Entonces, bueno, habían cosas que no entendían y cuando Jesús les habla en Mateo 24 acerca de la segunda venida, Él les está hablando de lo que ellos entendían, de la segunda venida como tal, no del rapto de la iglesia. El rapto ocurre 7 años antes de la segunda venida y de hecho la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia tiene que ser removida de la tierra para que pueda venir la destrucción, así como lo hizo siempre. Jesús siempre, si leemos la Biblia, es el patrón de Dios. Él nunca... Para empezar, Jesús nunca hace algo antes de contárselo a su gente. Siempre. Por ejemplo, si vemos la historia de Abraham, el Señor va a verlo a Abraham con 2 ángeles. Va Jesús a ver a Abraham con 2 ángeles. Y Jesús pensó, está registrado en la Biblia, ¿voy acaso a esconder de mi amigo Abraham lo que estoy por hacer? No, yo le tengo que contar. Y él tenía pensado, él había enviado a sus 2 ángeles mientras él se quedó con Abraham charlando. Él envía a sus 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, antes de hacerlo, él le contó a Abraham. Por eso Abraham empieza a negociar con él. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que en Sodoma y Gomorra vivía Lot, que era su sobrino, con su familia. Y de hecho Lot está registrado en la Biblia como un justo, ¿sí? Como una persona justa. Entonces Abraham ahí empieza a negociar con Dios y le dice, bueno, y si hubiera 50 justos, y si hubiera 40, y si hubiera 30 justos, igual destruirías la tierra, tal. Y sigue negociando con Dios, negociando, y llega hasta los 10. Le dice, si hubiera 10 justos, destruirías de todas maneras. Si él hubiera seguido negociando, hubiera dicho, si hubiera un justo, porque había un solo justo, y era Lot con su familia. Si hubiera seguido negociando hasta el 1, no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra, pero Abraham se detuvo en 10. Por eso después vemos que en la vida de Abraham él se siente condenado, se siente culpable por eso. Porque él pensó que su sobrino había muerto. Y porque él no siguió negociando, no sabía que lo había salvado, que los ángeles habían permitido. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Van a ver a Lot y le dice, váyanse ya de esta ciudad porque yo tengo que destruirla y no podemos hacer nada hasta que ustedes no salgan, hasta que ustedes no se vayan de acá. Entonces, a lo largo de toda la escritura, vemos esa constante de Dios. Él, para empezar, nunca hace algo antes de contárselo a su gente, antes de que lo sepamos. Y por seguir, Él nunca destruye la tierra, nunca destruye nada sin antes rescatar a los suyos, sin tenerlos a salvo, sin sacarlos del lugar. Lo mismo hizo con Noé. No envió la destrucción sobre toda la tierra, no envió el diluvio universal hasta que Noé no estuvo a salvo con su familia en el arca. Y eso le llevó a Dios una espera de 100 años. Porque Dios le dice a Noé que construye el arca cuando él tenía 500 y la terminó de construir cuando tenía 600. O sea, Dios tuvo 100 años de espera. Y no mandó ni una gota de lluvia hasta que Noé no estuvo con su familia dentro del arca. Entonces siempre Él va a proteger a los suyos. No existe eso de que venga la tribulación, venga la destrucción del mundo y la iglesia esté acá todavía. No, tiene que ser raptada, removida de la tierra para que pueda ser desatado el mal. Y Dios nunca hace nada antes de decírselo a su gente. Entonces, conociendo el corazón de Dios, conociendo el corazón de Jesús, por más que ese versículo se malinterprete, y ahora les voy a mostrar en dónde dice acerca de nadie sabe el día ni la hora y demás, y van a ver que si leemos el contexto lo estamos entendiendo mal. Conociendo su corazón, yo sé que vamos a saber cuándo es el día, cuándo vaya a ser el día del rapto, el día en el que Él regrese por su iglesia, porque Él no va a hacerlo sin antes contárnoslo. Entonces, les sigo contando un poco se me va a hacer un poco largo el video, pero me parece que está bueno que sigamos. Les voy a contar acerca de un estudio que hicieron los judíos que todavía no creen en Jesús, no es la iglesia, son los judíos no creyentes.
Y después volvemos a esto del nadie sabe el día ni la hora y les voy a mostrar el contexto y vamos a verlo juntos, a ver si llegan a la misma conclusión que yo llegué. Bueno, los judíos, esta gente que les cuento que no son creyentes todavía, hicieron un estudio también acerca del libro de Génesis y del libro de Eclesiastes. Están en YouTube, si los buscan solo que está en inglés, pero están. Ellos llegaron a la misma conclusión. O sea, la misma conclusión que llegó a la iglesia, pero ya les muestro cuál es la conclusión de ellos. Ellos dicen que, bueno, miren, la primera letra del alfabeto hebreo es alfa, que se escribe como si fuese una X, pero con unas curvitas así. Bueno, no, alfa no, perdón, alef. En hebreo es alef, en griego es alfa. Bueno, en hebreo. Alef, que corresponde también al número 1, porque cada letra de ellos corresponde a un número. Entonces, alef, que es la letra A, para nosotros la primera letra del alfabeto hebreo, para ellos representa el 1. Ahora bien, cuando a esta letra se le agrega un pequeño apóstrofe, para cambiar un poquito la fonética, entonces queda como un apóstrofe con el alef. En lugar de representar el 1, representa el 1000. Y en lugar de ser alef, se transforma en un elef, ¿sí? Que representa el número 1000. Bajo ese entendimiento y basados en Génesis 1, ellos leen Génesis 1 en hebreo, en su original, y encuentran que este elef, que representa 1000, se encuentra 6 veces en Génesis 1.1. Bueno, entonces interpretan que un día, ¿por qué? Porque Génesis 1 habla acerca de la creación de Dios y menciona que Dios trabajó durante 6 días y el séptimo día descansó. Son 6 días de creación y 1 de descanso. Entonces ellos interpretan que un día de creación equivale a 1000 años. ¿Sí? Nosotros llegamos a la misma conclusión, pero sin saber eso. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de Pedro. Nosotros entendemos lo mismo basados en 2 de Pedro 3.8, que dice: mas, amados, no ignoren esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, en el versículo 1.1 de Génesis, ese elef, que aparece 6 veces, y que interpretan que son 6 días, que representan 1000 años, ¿sí? Llegan a entonces 6000 años. ¿Y qué dicen ellos? Que se van a cumplir los 6000 años y entonces regresa el Mesías. ¿Sí? Viene el Mesías. Ellos están esperando, recuerden, la venida de Jesús. O lo que Mateo 24 muestra como la segunda venida de Jesús. Bien. Entonces, ellos vieron que en el libro de Eclesiastés, ahora su estudio lo basaron en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, que fue el rey más sabio que hubo sobre la tierra. Muy bien. El rey Salomón enumera 28 tiempos o temporadas que corresponden a los 6000 años de historia de la humanidad. Eso está en Eclesiastés 3, del 2 al 8. Y del 2 al 8 tenemos 7 versículos. Y en esos 7 versículos Salomón enumera 28 tiempos o 28 temporadas. ¿Sí? Entonces dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, ahí tenemos 2 tiempos, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, otros 2 tiempos, y así continúa, enumerando distintos tiempos hasta llegar a tiempo de guerra, tiempo de paz. Y ahí están los 28 tiempos. Entonces, bien, ¿qué hicieron ellos? Tomaron los 6000 años que hay de existencia o del hombre, digamos, 6000 años de la tierra hasta el regreso del Mesías, y lo dividieron en 28 tiempos, que enumera Salomón, que son 28 temporadas, y llegaron a un total de 214.285 años. ¿Sí? O sea, 6000 dividido 28 les da 214. Ahora,
214.285 años. Según el calendario judío, desde la creación, desde Adán hasta hoy, han transcurrido 5.785 años. Es decir, Israel hoy, nosotros estamos en el año 2025 porque nosotros dividimos el tiempo antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Ellos no, ellos vienen con el mismo calendario desde Adán y cuentan los años y van por el 5.785. El último tiempo que menciona Eclesiastés es un tiempo de paz y ellos toman ese tiempo de paz como el tiempo de reinado de Jesús o del Mesías, que va a ser lo que nosotros conocemos como el milenio. Entonces, ¿qué hacen? Lo restan de los 28 tiempos. Entonces, ¿qué significa el tiempo de paz? Dijimos que a los 6.000 años le restan los 214 años, que corresponden al tiempo 28. Entonces, si a 6.000 años, 214, ¿por qué? Porque se acuerdan que habíamos dicho que 6.000 dividido 28 daba 214.285. Bien, si a esos 6.000 le restan los 214 de un solo tiempo, porque es un tiempo de paz, de acuerdo a los 28 tiempos o temporadas que menciona el rey Salomón en Eclesiastés, les da un total de 5.786. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Bueno, en este año es donde ellos creen que va a regresar el Mesías. ¿Sí? De acuerdo a lo que ellos interpretan de su estudio basado en el libro de Génesis y en el libro de Eclesiastés, ellos saben que son 6.000 años de humanidad. Van por el año 5.785 y si a 6.000 le restan 214, que es lo que equivale a un año o a una temporada de Eclesiastés, porque Eclesiastés menciona 28 temporadas, entonces esos 6.000 lo dividimos en 28, nos da 214, y si a 6.000 le restamos los 214, porque el último es un tiempo de paz, que es el tiempo que esperan que Jesús les dé, llegan al número 5.786. ¿Saben cuándo ellos entran en el año 5.786? Esta fiesta de las trompetas. El 23 y 24 de septiembre ellos celebran Rosh Hashanah, que es el comienzo del año nuevo judío. Y ellos entrarían en el año 5.786. Que es el año en el que ellos esperan el regreso al Mesías. Ahora, nosotros esperamos el regreso del Mesías, pero por su iglesia. Ellos no saben eso porque no creen en Jesús todavía. Muy bien. Por otro lado, bueno, vamos a avanzar un poquito y les voy a mostrar bueno, hay otros estudios además que se hacen sobre el libro de Daniel y vemos cómo ya se han cumplido profecías a la perfección, profecías que están escritas en el libro de Daniel de hace muchos años y ya se han cumplido no hace mucho tiempo. Bueno, volvemos a lo de nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Sí? Eso está en Mateo 24, entre otros. Bien, entonces, teniendo en cuenta este conocimiento de que para la nación de Israel, el pueblo judío, la fiesta de Rosh Hashanah es conocida como el día de nadie sabe, la fiesta de nadie sabe el día ni la hora, entendemos que Jesús, cuando estaba hablando con ellos acerca para empezar, el libro de Mateos, como les había contado antes, fue escrito a la nación de Israel y ellos no sabían nada del rapto todavía.
Pero aún así vemos cómo Jesús nos deja como secretitos ahí guardados, como detalles. Y podemos ver que cuando él estaba hablando con ellos no estaba siendo impreciso o misterioso cuando les decía nadie sabe el día ni la hora, sino que se estaba refiriendo a esa fiesta, la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Él estaba hablando en un idioma en el que los hebreos le entendían. Nosotros no entendemos eso y lo tomamos literal, pero ellos sí entendían esas cosas. Y por otro lado, a mí siempre me pareció extraño por qué Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Y que yo es como que no entendía eso, que decía, ¿cómo ni el Hijo? Si el Hijo y el Padre son uno. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno. Sabemos que Jesús es Dios también. Entonces, ¿cómo Jesús no sabe y el Padre sabe si los dos son uno, los dos son Dios? De hecho, el Espíritu Santo también sabe. Y eso no lo entendía. Yo digo, acá hay algo raro porque no entiendo, no lo entiendo. Después cuando aprendí esto de la fiesta de nadie sabe el día ni la hora, ahí me cerró todo, porque claro, él no estaba siendo misterioso, diciendo que en realidad él no sabía. Estaba hablando desde su humanidad en ese momento y además estaba refiriendo a esa fiesta, dándonos un secretito a nosotros, un detallecito a nosotros para él que tiene ojos, o para el que es curioso en aprender estas cosas, que pueda encontrar esas cosas en la palabra también. Entonces, bueno, estoy viendo de no haberme olvidado de contarles nada, me anoté todos los puntos para no olvidarme. Bueno, en el libro de Daniel les cuento una de las últimas cosas, así no se hace tan largo el video. En el libro de Daniel, este tiempo, estos años de tribulación, se conocen como, ya les digo, como el problema de Jacob, las angustias de Jacob, la angustia de Jacob, el problema de Jacob, o como las semanas de Daniel, ¿sí? Entonces, si se conoce como el problema de Jacob o las angustias de Jacob, lo que hace es llevarnos directamente a Jacob, nos obliga a observar a Jacob. ¿Por qué se llama la angustia o el problema de Jacob? Entonces, si observamos la vida de Jacob, vemos que Jacob llega escapándose de su hermano, ¿sí? En la historia de Jacob, no sé si para el que no la conoce, bueno, Jacob fue uno de los dos hijos mellizos de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Eran mellizos. Esaú nació primero, o sea que a Esaú le correspondía el derecho de la primogenitura, Jacob nació segundo, pero Esaú fue un muchacho que él no tenía un corazón para la primogenitura, no le interesaba eso, le importaban otras cosas, le importaba comer, le importaba casar, él tenía otras cosas en mente, no le interesaba esto de la bendición de la primogenitura, del derecho, porque es una bendición súper importante que los padres le dan solamente al hijo primogénito. Recibe el doble de herencia y una bendición mucho mayor a la de todos sus hermanos. Pero Jacob, desde que nació, desde el vientre, ya tenía como un anhelo por eso, por esa bendición de la primogenitura. Él la quería, él realmente tenía un corazón para eso. Por eso es que desde antes de que naciera, Dios ya había designado a Jacob como el que iba a disfrutar de esa herencia y no a Esaú, ¿sí? Él ya lo había escogido a Jacob. Bueno, después en una oportunidad Saúl le vende su primogenitura, se la cambió por un guiso de lentejas y pasó un tiempo, él se olvidó de eso. La madre sabía que Dios había escogido a Jacob, entonces la madre favorecía a Jacob, el padre favorecía a Esaú porque es su mayor, su primogénito.
Y entre la madre y Jacob engañan al padre, que ya estaba medio cieguito, que pensaba que iba a morirse, y va en lugar de su hermano y el padre lo bendice con la bendición de la primogenitura. Después viene el hermano mayor y cuando se entera de eso se enojó muchísimo y desde ese entonces lo perseguía para matarlo. Y la madre le dijo, y los padres le dijeron, Jacob, tenés que irte de acá hasta que tu hermano se le pase el enojo, y lo mandaron a la casa del tío del hermano de la madre, que era Labán. Ese tío tenía dos hijas, una era Lea y la otra era Raquel. Cuando Jacob llegó a ese lugar, a la tierra del tío, de su pariente, se enamoró de Raquel en cuanto la vio. A primera vista quedó enamoradísimo. Entonces hace un arreglo con el tío y le pide la mano de Raquel y arreglan, llegan al acuerdo de que él iba a trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. Él trabaja los 7 años, se le pasaron muy rápido porque estaba muy enamorado de Raquel. Y cuando va a casarse con Raquel, el padre de Raquel hace toda una fiesta de matrimonio tal, y en lugar de entregarle a Raquel, la entrega a Lea, a la hermana mayor, que no era por la que Jacob había trabajado, y la Biblia dice que Raquel era muy hermosa, y Lea era de ojos débiles, no era muy bonita, muy favorecida. Tiene otro significado también, pero bueno, no importa, no vamos a ir a eso. La cuestión es que cuando la novia se casaba con un velo, entonces Jacob no había reconocido a la chica, no se había dado cuenta que era Lea, él se casó con ella sin darse cuenta, pensando que era Raquel. Y al otro día, cuando se entera que la chica con la que se había casado era la hermana, se enojó mucho y fue a decirle al tío que bueno, que lo había engañado, que esto, que lo otro, que el arreglo era por Raquel. Entonces el tío le dijo, no, bueno, nuestra costumbre es que primero se case la hija mayor, así que si vos querés a Raquel vas a tener que trabajar otros 7 años más para casarte con ella, pero no te preocupes porque cumplí tu semana nupcial, la semana de casamiento, digamos, duraba, o sea, eran 7 días de celebración de casamiento. Cumplí tu semana nupcial y entonces yo te entrego a Raquel y bueno, pero vas a tener que trabajar 7 años igual por ella. La cuestión es que Jacob se casa primero con Lea y después con Raquel. Raquel representa a la nación de Israel en este contexto de la historia, ¿no? Y Lea representa a la nación, a las demás naciones, a los gentiles, ¿sí? Jacob, recordemos que Dios le cambia el nombre después y pasa a llamarse Israel, así que él está representando a Dios. Muy bien. Cuando Jacob llega a la tierra del tío de Labán, él tenía, ¿cuántos años? 77 años. Y cuando se casa con Raquel, que pasaron 7 años trabajando, él tenía 84 años. Muy bien. Desde que Israel es nación, en 1948, hasta ahora, este año, en la fiesta de Rosh Hashanah, que comienza su año nuevo judío, este año cumpliría 77 años. Y cuando pase la tribulación, en 2032, cumpliría los 84 años. Entonces se cree también por eso que es una representación directa de lo que va a ocurrir, de que el rapto va a ocurrir a los 77 años de Israel, que es cuando la iglesia es removida de la tierra, y a los 84 años Dios se casaría con la nación de Israel en representación de Jacob casándose con Raquel, que representa a la nación de Israel justamente a los 84 años. Entonces, bueno,
como decíamos al principio, nuestro Dios es un Dios, un excelente matemático, extremadamente detallista con todo, y todo coincide, todo cae en su lugar, todo, todos los números, todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, hay no una, no dos, no tres, hay muchos indicios, muchas señales, muchas razones por las que podemos pensar que el rapto bien podría ocurrir en esta fiesta de las trompetas. Y bueno, por eso es que tanta gente alrededor del mundo está pidiendo confirmaciones al Señor acerca de esto, y el Señor responde las confirmaciones de la manera en que cada uno puede entenderle, porque como les decía, Él es un Dios de detalle, tiene una relación única y personal con cada uno de sus hijos, y cada uno le entendemos de manera distinta. Él habla con nosotros de manera diferente, así que de la manera en la que me habla a mí va a ser distinta a la que les hable a cualquiera de ustedes. Por eso es bueno que cada uno vaya al Señor y le pida personalmente que le cuente, que le explique, que le dé confirmaciones, y eso, y Él lo va a hacer, Él va a responder, porque es un fiel galardonador de los que le buscamos. Yo se la pedí y a mí me la dio, por eso yo creo con todo mi corazón que realmente el rapto va a ocurrir esta fiesta de las trompetas, septiembre de 2025, estamos a días nomás. Bueno, por otro lado, otro detallito así en la escritura es que la profetisa Ana, que Ana en hebreo significa gracia justamente, cuando María y José, el padre adoptivo de Jesús, llevan al bebé Jesús al templo para presentarlo al Señor, como era la tradición judía, y van con su ofrenda de 2 pichones de paloma, la profetisa Ana vio al bebé, al niño Jesús, y en el mismo templo comenzó a profetizar acerca de él, a alabar a Dios, y habló acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Y la profetisa Ana en ese momento tenía 84 años también. Así que bueno, es como que ese número está en todos lados: 23, 24 de septiembre, 84, 77, está en todos lados. Y mientras más busco, más encuentro. Bueno, después, otro detalle también es que Jesús dijo en Mateo: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y una generación dura entre 70 y 80 años. Y desde que Israel se estableció como nación, han pasado, dijimos, 76 años, ahora en septiembre se cumplen 77 años. Y no podría pasarse de los 80 en teoría. Entonces, bueno, ese es otro indicio más. Oseas 6 dice: nos dará vida después de 2 días. Y de nuevo, si un día representa 1000 años, está hablando de 2000 años. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, hay un montón de historias en la Biblia que apuntan a lo mismo, pero me gustaría llegar a... Después también estuve buscando el significado del número 23, del número 24, del número 25. Todos los números tienen significado en hebreo, en griego y demás. Y es muy interesante el significado que tienen los números. Se los cuento por si les interesa buscarlo también. Les va a sorprender muchísimo cuando vean esas cosas. Pero bueno, como para ir concluyendo, les cuento que la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, en la tradición judía, recuerdan que les conté que es la única fiesta que dura 2 días. Durante esos 2 días se dan 100 toques de trompeta. La tradición son 100 toques de trompeta, o de shofar, lo que ellos le llaman shofar. La última trompeta, el último día, cuando termina la fiesta, se da el último toque de trompeta, que es el toque más largo y más fuerte. O sea, va aumentando en intensidad y también en duración, ¿sí? Entonces, en la tradición judía,
esta fiesta culmina con un toque de trompeta largo y distintivo llamado la última trompeta, ¿sí? O Teria Godela, que significa gran toque, que representa el clímax de la celebración y en la teología cristiana se asocia con el retorno de Cristo y la transformación de los creyentes. Este toque final es un llamado a la reflexión, al arrepentimiento, y a la preparación para el futuro. En el judaísmo se considera un preludio al día del juicio y al fin del año. En la teología cristiana, esta trompeta final es la misma que se encuentra en 1 Corintios 15:52 y que simboliza el momento del rapto de la iglesia cuando los muertos resucitan y los que estamos vivos somos transformados, marcando así el cumplimiento del plan redentor de Dios. Entonces, si vamos a 1 Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esta es una fracción de segundo, es muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Cuando Pablo le escribe, recordemos que la iglesia primitiva estaba formada principalmente por judíos. Hoy es al revés, hoy está formada por gentiles y son poquitos los judíos. En aquel entonces eran judíos prácticamente todos. Entonces ellos entendían estas cosas. De hecho, en las cartas de Pablo podemos ver que muchas veces cuando la iglesia tenía alguna duda, por ejemplo, Pablo escribe a la iglesia de Corinto la primera carta, ellos tenían dudas, le devuelven la carta, digamos, le devuelven una respuesta preguntándole las distintas cosas que no entendieron de la primera carta, y Pablo les vuelve a enviar una segunda carta en respuesta de las dudas que ellos tuvieron o lo que sea que necesite agregar. Entonces, había un ida y vuelta por cartas en todas las cosas, pero cuando Pablo se refiere al rapto y habla acerca de, les revela este misterio que había estado escondido durante el antiguo pacto, acerca del rapto de la iglesia, y les cuenta que los muertos van a resucitar, que los vivos vamos a ser transformados, y les habla acerca del toque, que les dice al toque a la final trompeta. No vemos en ningún momento que ellos le hayan devuelto una carta preguntándole, che, Pablo, ¿a qué te referís con lo de al último toque de la trompeta? ¿Qué es eso? No, porque ellos entendían el lenguaje, ellos entendían a qué se refería. Entonces, cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. La fiesta de las trompetas de este año finaliza al atardecer del miércoles 24 de septiembre de 2025 en Israel, momento en el que se interpreta el último y largo toque del shofar conocido como Teria Godela, que marca el final de la festividad y anuncia buenas nuevas. Eso para Argentina es alrededor de las 19:17, si es que aún no entró en vigencia el cambio horario. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Quiero contarles que cuando empecé, hace algunos años vengo estudiando esto siempre sentí curiosidad. Bueno, desde que le pedí al Señor que me enseñara eso que les contaba al principio. Entonces vengo estudiándolo hace algún tiempo, pero cuando empecé a ver que todas, conmigo fue al revés, no es como, bueno, al revés, no sé si al revés, pero vi que muchas personas ven esto del 23 y 24 de septiembre, entonces piden confirmación al Señor y el Señor les da la confirmación. Cuando yo empecé a ver las redes saturadas de gente con confirmaciones, de niños teniendo sueños, de un despertar espiritual, y que todos indicaban la misma fecha, y para mí eso fue una confirmación gigante porque yo siento desde hace mucho tiempo en mi espíritu que este es el año del rapto, pero a la vez era como la única loca hasta el momento que pensaba así. Cuando empiezo a ver que no soy la única loca y que todo tiene sentido y que mientras más confirmaciones pedimos al Señor, Él más nos muestra, algo se despertó en mí. Fue como un nuevo despertar, no sé, mientras más
mientras más veo, más cosas encuentro. Bueno, le conté a nuestra nena más grande acerca de esto y le digo, hija, el Señor responde a los chicos mucho más rápido que a nosotros los grandes, porque los chicos siempre tienen un corazón más predispuesto a aprender, a escucharlo, a entender. Ellos no están juzgando de acuerdo a sus conocimientos preconcebidos, ellos están dispuestos a aprender y lo que sea que les digas te creen. Entonces, pregúntale al Señor, decirle que te dé confirmación y Él va a hablarte de maneras que vos puedas entenderle. Así que eso hizo e inmediatamente después empezó a recibir. Le digo, ¿oraste? ¿Le pediste a Jesús? Sí, me dice, ya le pedí. Y empezó a recibir una confirmación atrás de otra, atrás de otra. Y miren, una que ella compartió conmigo que me pareció muy bonita. Me compartió varias. Les voy a mencionar 2 de las que me compartió. Ella se dio cuenta, o sea, el Señor abrió sus ojos para que ella vea que el libro número 23 de la Biblia, o sea, si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro número 23 es el libro de Isaías. ¿Sí? Y si ella abre el libro de Isaías y busca el capítulo 24 y 25, el capítulo 24 habla de un juicio global, de la destrucción de la tierra. Y el capítulo 25 comienza diciendo así: Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Eso a ella le impactó porque fue una de las confirmaciones que ella le estaba pidiendo al Señor. O sea, Él le está hablando de maneras que ella entiende, ¿sí? Y después agarró su Biblia, esto fue otro día, agarra su Biblia, ellos tienen 2 Biblias cada una. En una de esas, al final, tiene una especie de cronograma para leer la Biblia en un año, o de, bueno, sí, algo así. Sí, como un cronograma, vamos a decirle. La idea es que lleguen a leer la Biblia en un año. Entonces le tira distintos versículos o capítulos así al azar en cada día. Ella buscó el 23 y 24 de septiembre, especialmente el 24 de septiembre, y le mencionaba Primera de Juan 2. Y Primera de Juan 2 dice: ahora, queridos hijos, viene hablando acerca de la última hora, dice, queridos hijos, llegó la última hora, y dice, ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Así que bueno, esas son sus confirmaciones, entre otras. Me pareció muy bello, muy hermoso. Y bueno, en verdad quería compartir esto con ustedes porque esté o no equivocada, sin duda el Señor está tratando de llamar nuestra atención a esos días, llamando nuestra atención, avivándonos a todos espiritualmente, trayéndonos una relación de amor, un renacer espiritual. Entonces, bueno, me parece que es un hermoso momento para crecer en nuestra relación de amor con Él y, bueno, y para el que tenga interés en estas cosas, seguirlo estudiando, seguir creciendo en conocimiento de Dios, en entender estas cosas. Y recuerden ir al Señor y pedirle confirmación por ustedes mismos porque Él va a hablarles de manera especial. Así que bueno, no los entretengo más, se me hizo medio largo. Les dejo un beso enorme a todos, sean muy bendecidos y bueno, sigan disfrutando del Señor.